Comenzaremos este día el curso de Electrónica 2, el cual es una continuación del curso de Electrónica 1. Los dispositivos que ya comenzamos a estudiar en Electrónica 1, pues son básicamente el diodo de unión, los transistores MOSFET y en general los transistores de efecto de campo, ¿no? De los cuales hay una variante tecnológica que no ocupa la tecnología metal óxido semiconductor, ¿no? Y los transistores BJT, es decir, transistores de unión bipolar, ¿no? Los cuales fueron los primeros en ser desarrollados, pero que ahora se estudian con menos énfasis debido a la aplicación masiva de la tecnología MOSFET. También, aunque aquí no se indica, estudiaremos los amplificadores operacionales de alguna manera, ¿no? Ya, esa es una constante a lo largo de los 3 cursos de electrónica, ¿no? Ya, de los cuales los fundamentales son electrónica 1 y electrónica 2. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este curso? Básicamente el estudio de etapas amplificadoras con más rigor que como lo hemos comenzado a hacer en electrónica 1. Si ustedes recuerdan, en electrónica 1 pues estudiamos sobre todo dispositivos, ¿no? Y al final del curso pues hicimos una introducción al estudio de etapas amplificadoras. En electrónica 2 vamos a profundizar en el estudio de las etapas amplificadoras. Además, vamos a comenzar el estudio de la respuesta en frecuencia, tanto en alta frecuencia como en baja frecuencia, ¿no? Y finalmente, el curso, bueno, nos prepara para estudiar al final amplificadores con retroalimentación. La retroalimentación es uno de los grandes conceptos, no solo en electrónica, sino que en general en la teoría de sistemas lineales, ¿no? Y esto incluye tanto sistemas eléctricos como sistemas físicos de otro tipo, sistemas mecánicos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a estudiar el concepto de la retroalimentación aplicado al estudio de amplificadores. Los textos principales pues son dos versiones de Cedra, ¿no? La primera es la versión pues que tiene difusión en el país, es la última versión en español, es la 5ª edición. Y si ustedes cuentan con esa edición, pues estudiaremos los capítulos 6, 7 y 8, ¿no? Por otra parte, en internet se puede encontrar la 7ª edición en inglés. Y si ustedes cuentan con esa edición, los capítulos que vamos a estudiar son los 8, 9, 10 y 11, ¿no? La diferencia en el número de capítulos es que en la 7ª edición el tema de respuesta en frecuencia se estudia separadamente, ¿no? Esta ha sido una discusión entre los autores de textos de electrónica, ¿no? Y aparentemente, pues, a juzgar por la opción que está tomando, pues, el autor de nuestro texto principal, pues las cosas tienden a volver a como se hacía antes, es decir, estudiar la respuesta en frecuencia separadamente, ¿no? Esta es la cubierta de la 7ª edición del texto que nosotros utilizamos. Se puede, digamos, conseguir en algunos sitios de internet. Obviamente, el problema puede ser para algunos tener que leer en inglés, ¿no? Bueno, pero hay que decir de que ese problema no es solo para la asignatura, ¿no? En el mundo real, también no poder leer en inglés es una desventaja muy seria, ¿no?
Entonces los invitamos a que hagan el esfuerzo pues de ponerse a la altura de las circunstancias y abordar pues el estudio de este texto en la versión en inglés, en la séptima edición. Los recursos que vamos a usar, ¿verdad? Pues básicamente la plataforma Campus. También las dos versiones de Spice que hemos estado utilizando en Electrónica 1, pero cada vez más nos iremos decantando por LT Spice, ya que Orca, que es el fabricante de PSpice, pues ya no ofrece una versión para estudiantes, ¿verdad? O una versión light, como ellos le llamaban, de PSpice. Y si ustedes lo quieren usar, tienen que, pues, conseguirlo de alguien que lo haya utilizado en el pasado, ¿no? Además, pues, hay otros recursos, ¿no? Básicamente Internet, ¿no? Ahí podemos ver cursos de otras universidades, eh, material que ha sido publicado, pues, y bueno, en fin, eh, hojas de datos, digamos, los sitios de los fabricantes, las notas de aplicación. Ese otro realmente es lo más importante en este curso. Los docentes. Bueno, el coordinador de este curso sigo siendo yo, José Ramos López. Y si las cosas salen bien, pues en algún momento del curso, pues ustedes conocerán a William Galdames. Es un graduado nuestro, pues un alumno brillante de electrónica, que asumirá pues gradualmente las funciones de este curso. Veamos con qué vamos a empezar el curso, ¿no? Aquí tenemos el amplificador emisor común, tal como luce si dibujamos el diagrama esquemático en PSpice. Esto nos ha quedado pues del ciclo de la vez anterior que se dio este curso, que fue cuando tuvimos que pues enfrentarnos a la dura realidad de tener que reescribir todo para trabajar a distancia, ¿no? Pues ahí vemos a nuestro queridísimo 2N2222, que durante mucho tiempo fue el transistor más citado en textos de electrónica. Y bueno, este es un circuito que nosotros utilizamos recurrentemente. En el programa, que ya se encuentra publicado en Campus, ustedes encontrarán, además de Cedra, pues, otras referencias, ¿no? Tales como Jagger, que es un texto de nivel un poco más avanzado que Cedra, y otros textos, ¿no? Entonces, de por ahí procede pues, el diseño originario de este circuito, ¿no? Bueno, si nosotros, digamos, investigamos las interioridades de un transistor como el 2N2222, polarizado en las condiciones en las que aparece este circuito, ustedes se recordarán que la corriente de colector es de aproximadamente 10 miliamperios, en realidad es 10.4 o 10.5 miliamperios, ¿no? Dependiendo del valor de beta que ustedes usen. Pero si nominalmente hiciéramos el análisis a 10 miliamperios, el modelo Pi completo, incluyendo las capacitancias internas para el 2N2222, es este que aparece aquí. ¿Ya? Vean, estos dos condensadores, hay un condensador, pues, CPI, que ese valor de 196 picofaradios es el valor que se obtiene al polarizar pues cerca de 10 miliamperios, ¿verdad?
de corriente de colector este transistor. En cambio, CMU, que es el condensador que conecta el colector con el terminal interno de base, vean, B', es de 8 picofaradios. Y CMU depende más de la construcción del transistor y de la tensión de reversa base colector. ¿Ya? Entonces no depende de las condiciones de polarización. ¿Ya? Y generalmente nosotros usaremos pues la hoja de datos de las características eléctricas del transistor para aplicar ese valor. En cambio, CPI viene del punto de operación. Vean que hay dos terminales de base. La base propiamente dicha, que se representa con una B mayúscula, y la base interna, B', ¿no? Entre las dos bases hay una pequeña resistencia, Rx, que en las condiciones de polarización del transistor, pero no tanto, ¿verdad? Digamos, es una característica casi de fabricación del transistor, es de unos 19 ohmios, ¿no? Esto significa que en el análisis en baja frecuencia, Rx se puede despreciar, porque su valor es muy pequeño comparado con Rpi, ¿ya? Que es la que nosotros estamos más acostumbrados a usar. Veamos, bueno, está la fuente dependiente del modelo de transconductancia. Son 385 miliamperios por voltio. Además hay una resistencia de retroalimentación entre el colector y la base interna, muy grande, ¿no? Eso significa pues que en análisis aproximados la podemos despreciar, pero si queremos hacer un análisis más riguroso, no. ¿Ya? Y finalmente tenemos RO, que depende del voltaje Early y del punto de operación, ¿no? El voltaje Early del 2N2222 es de unos 225 voltios. Y si polarizamos a 10 miliamperios, pues vemos que RO resulta de 22.5K. Este es el modelo híbrido y la aplicación de este modelo para el análisis de respuesta en frecuencia, pues es el tema de nuestro primer laboratorio, en el cual digamos que el profesor puede ser criticado por darle demasiados cálculos ya hechos, ¿no? Pero tomémoslo como un laboratorio que ustedes comienzan a hacer la otra semana, que es para que entremos en calor, ¿no? Ya, ahorita venimos de una inercia, pues de estar sin hacer nada durante algunas semanas, y por eso pues el laboratorio prácticamente tiene algunas de las tareas de prelaboratorio ya hechas, pero esperamos que ustedes las verifiquen, ¿no? Si realizamos el análisis de respuesta en alta frecuencia en PSPICE, obtenemos algo parecido a esto, ¿no? Ya. Pues vemos que la frecuencia de menos 3 decibelios, si en baja frecuencia tenemos pues aquí un poco más de 38 decibelios, pues vean, la frecuencia de menos 3 decibelios está pues aquí en algún punto entre 3 MHz y 10 MHz. Ustedes tienen que hacer un análisis detallado y investigar bien esta parte, ¿no? Digamos, esto se muestra solo para propósito de que ustedes puedan comparar con los resultados que ustedes van a obtener. Otro circuito que vamos a estudiar en el curso y también en el laboratorio, vean, es este, en el cual de la resistencia que está en el emisor, solo una es desacoplada por un condensador.
En cambio tenemos esta resistencia pequeña de 24 ohmios que no es desacoplada, lo cual quiere decir que en el modelo en pequeñas señales su efecto va a estar presente. Y el resultado es que la ganancia del amplificador es menor que la del amplificador emisor común cuando no hay resistencia de emisor. Eso lo podemos ver acá. Vean ahora pues la ganancia en baja frecuencia es un poco superior a los 29 decibelios. En cambio, la frecuencia de menos 3 decibelios, vean, va a estar en algún punto entre veamos, entre 10 y 30 MHz. ¿Vean? De hecho, en el laboratorio físico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, dependiendo del transistor, obviamente, ¿no? Algunas veces esta resistencia es difícil de medir porque no tenemos generadores de señal para este rango, ¿no? Nuestros generadores llegan hasta 10 MHz. Entonces, aunque no vamos a estar en el laboratorio, nosotros los vamos a invitar a que estudien técnicas de laboratorio para poder hacer experimentos en este rango, ¿no? Es decir, cuando nuestros instrumentos ya no lo permiten, ¿no? Bueno, de hecho, la simulación es una de esas herramientas, ¿no? Es decir, la simulación se debe utilizar cuando no tenemos con qué hacer los experimentos. ¿Qué mejor situación que esta situación especial de la pandemia, ¿no? Pero también, aunque estuviéramos en el campus, tendríamos que utilizar la simulación para verificar el funcionamiento de un amplificador con respuesta en frecuencia mejorada, ¿no? En la última parte del curso vamos a ver que esta resistencia realmente introduce eh, retroalimentación. Es decir, si ustedes ven, esta es la malla de salida, ¿no? Aquí circula la corriente de salida de alguna forma, no exactamente, pero de alguna forma la corriente de salida pasa por RE1, pero también la trayectoria de entrada pasa por acá. Eso quiere decir que esta resistencia es común tanto a la trayectoria de salida como a la de entrada. Eso es lo que se conoce como retroalimentación. Si la corriente de salida aumenta, el voltaje que controla al transistor es el voltaje base emisor. Entonces, si esta corriente aumenta, la caída en RE1 también aumenta y el voltaje disponible para el transistor disminuye, ya que la fuente de señal no cambia. Por lo tanto, si la salida se tiende a agrandar, el transistor frena eso, ¿no? ¿Ya? Y entonces el resultado neto es que la ganancia disminuye. Pero en cambio el ancho de banda aumenta. ¿Ya? Ese es uno de los grandes descubrimientos pues, que nosotros queremos invitarlos a que hagan, ¿no? Entonces aquí hemos visto pues, que la ganancia disminuyó casi 20 decibelios, pero el ancho de banda aumentó. 20 decibelios es cerca de 10. El ancho de banda, así digamos a grosso modo, podemos ver que casi aumentó un orden de magnitud. Es decir, la misma proporción en que ha disminuido la ganancia. Otra técnica para aumentar el ancho de banda, pero esta vez sin disminuir la ganancia, es esta que está acá. Este se llama el amplificador cascodo. Pero un poco para entender la gracia del cascodo, hay que regresar al modelo híbrido pi. Aquí tenemos este condensador CMU que conecta la salida con la entrada del amplificador. En análisis lineal existe un teorema
me atrevo a decir que solo se usa en electrónica, que es el teorema de Miller, ¿no? Y el teorema de Miller dice que la capacitancia que se ve en la entrada es Cpi en paralelo con Cmu multiplicado por la magnitud de la ganancia. En realidad es por la ganancia menos 1, la ganancia de tensión entre estos dos nodos. ¿Ya? Entonces, entre más ganancia nosotros apliquemos en nuestro diseño, la capacitancia que vamos a ver entre este nodo y este va a ser mayor. Y por lo tanto el ancho de banda va a disminuir. Entonces, digamos que el teorema de Miller es fundamental para, digamos, entender el compromiso entre ganancia y ancho de banda. Si utilizamos mucha ganancia, pues el condensador equivalente Miller que vemos entre estos dos nodos aumenta. Entonces, el cascodo pertenece a una categoría de los así llamados circuitos anti-Miller. El cascodo es el circuito anti-Miller por excelencia. Entonces vemos que el transistor de salida, vean que Cmu va del colector a la base, va a tierra, no hay Miller, ¿no? En cambio, Q1 sí tiene Miller, ¿ya? Pero la ganancia propiamente dicha de Q1, ustedes se imaginen que depende de Gm y la carga que vea. En este caso la carga es la Re de este transistor. Es muy pequeña, entonces la ganancia de tensión de Q1 es pequeña, por lo tanto el efecto Miller también se cae. ¿Ya? Q1 solo es un amplificador de transconductancia, es decir, la tensión de entrada impulsa esta corriente y esta corriente impulsa la tensión de salida y no hay Miller. Entonces, el cascodo nos brinda tanto ganancia como ancho de banda, ¿no? El cascodo es tan bueno pues que aquí seguramente en el laboratorio físico de la escuela no podríamos observar el ancho de banda, ¿no? Porque no tendríamos un generador con el rango de frecuencia suficiente para poder ver la frecuencia de menos 3 decibelios, ¿no? Y todo esto lo vamos a ver, digamos, en el primer laboratorio extendido, ¿no? El cual vamos a comenzar la otra semana. Y ustedes tendrán un par de semanas para completarlo, ¿no? Y completarlo de manera adecuada. Tal como les dije, pueden hacer ese laboratorio, ese experimento, ya sea con PSpice o con LT-Spice. ¿Ya? No podemos prescindir del todo de PSpice porque tiene algunas características que no son tan fáciles de usar en LT-Spice. Entonces lo mejor es tener los dos simuladores. Bueno, en algún momento vamos a utilizar el amplificador diferencial. Y el amplificador diferencial, pues, tiene dos entradas. ¿Ah? Y aquí básicamente hay dos transistores, en este caso BJT, NPN, ¿ya? Colector base emisor, colector base emisor. Este es un circuito integrado que lo único que trae son dos transistores. ¿Ya? ¿Ya? Lo ideal sería pues, que ustedes pasaran por todas las etapas de descargar el modelo, dibujar un símbolo para un circuito integrado dentro de LT-Spice para que, pues, digamos, adquiera una experiencia relevante, ¿no? Vean que lo estamos alimentando con dos fuentes de 15 voltios. Y para que las cosas no se pongan tan pesadas, aquí ponemos nominalmente una fuente de 1 mA, la cual realmente podríamos hacer también con una fuente de corriente utilizando un circuito de este tipo. Por cierto, MAT significa coincidentes, viene de match en inglés, ¿no? Y el fabricante de este circuito integrado, pues,
en el pasado, así el MAT02 y el MAT04, ¿no? Bueno, el fabricante de los circuitos viejitos es el dueño de la compañía que hace LT Spice, y entonces por eso es que existe el MAT02 también en LT Spice, ustedes lo pueden comprobar. Pero para este laboratorio vamos a usar nosotros eh, esta versión, ¿no? Digamos, para entender que el concepto de amplificador diferencial no es simplemente poner dos eh, transistores, vean que en este caso los emisores están unidos en este punto, ¿no? Además, tienen que estar en el mismo pedazo de silicio, en la misma roca, ¿ya? Para que tengan la misma temperatura, ¿no? Y que lo que afecta a uno, es decir, también afecta al otro, ¿no? Eso significa coincidente, ¿no? Match, ¿ya? Bueno, aquí está el MAT12. Por eso poníamos entre los recursos Internet. La verdad que estos cursos son dependientes de Internet, pero ahora, en las condiciones actuales, eso es aún más cierto, ¿no? Ustedes pueden ver, pues, que son dos transistores que vienen adentro del mismo circuito, ¿no? Y alguien pensará, ¿y cuál es la gracia de los transistores adentro del mismo circuito? Bueno, la gracia es que si queremos hacer una fuente de corriente, por ejemplo, los dos transistores, una fuente o un espejo de corriente o un repetidor de corriente, los dos transistores deben de ser iguales. Entonces, esta fuente la deberíamos de hacer con un espejo o repetidor de corriente, ¿no? Pero también para hacer un amplificador diferencial, vean que los emisores están unidos, ¿ya? Entonces, en la medida en que las tensiones base emisor de los dos transistores son diferentes, las corrientes son diferentes, ¿no? Aquí podemos ver cómo funcionaría eh, el amplificador diferencial en términos de sus dos corrientes, ¿no? La corriente de colector de los dos transistores en la medida que el voltaje diferencial, es decir, la diferencia de voltaje entre las dos bases, es positiva o negativa, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si la base de este transistor 1, 2, 3 es más positiva que la base de este, pues hay un voltaje diferencial y la corriente va a tender a irse toda por R1, ¿no? Bueno, que es la corriente de colector del transistor 1. Si es al revés, es decir, si la base de este transistor que está aquí, en, en estos tres pines, es más positiva que esta base, entonces toda la corriente se tiende a ir por acá. Pero eventualmente, vean si aquí podemos ver cómo la corriente tiende a irse o por un lado o por otro, ¿no? ¿Ya? Y si los voltajes en las bases son iguales, vean, la corriente es la misma en los dos transistores, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Dependiendo de cómo definamos, pues, positivos o negativos, ¿ya? Vean, pues, que la corriente se va toda por un transistor o por el otro. Sin embargo, ustedes pueden ver que el rango a partir del cual toda la corriente se va por un transistor o por el otro, es un rango de tensión muy pequeño, unos 100 milivoltios. Pero más aún, digamos, dentro de ese rango de más o menos 100 milivoltios, bien, está esta parte que ya no es muy lineal. Entonces la parte lineal es aquí muy cerca del punto de equilibrio, ¿no? Y eso pues es un rango de unos 25 milivoltios a cada lado.
Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué gracia tiene un amplificador que funciona solo con rangos tan pequeños? Bueno, hay que decir que la entrada de un operacional es un amplificador diferencial, ¿no? Y la diferencia de voltaje entre las dos entradas es lo que nosotros veríamos en la entrada del operacional. Y si mal no recordamos, esos voltajes deberían de ser casi iguales, ¿no? ¿Ya? O sea que para esa aplicación está muy bien, ¿no? Esta, esta aplicación pues va a merecer buena parte del estudio de este curso, ¿no? También esto se puede construir con MOSFET, ¿ya? Vean, aquí tenemos un amplificador diferencial con MOSFET, ¿no? Nosotros vamos a hacer este experimento con el 4007, ¿no? Digamos que dentro de algunos un par de meses podemos estar hablando de esto y ustedes recordarán, cuando vimos esa presentación, ¿verdad? Y bueno, y en ese momento pues ya tendrán mucha experiencia con las propiedades de estos circuitos, ¿no? Ven que en este caso, a diferencia de la versión BJT, lo que está unido son las fuentes de los transistores, ¿no? ¿Ya? Hay que decir que digamos, es- esta configuración eh, solo se puede hacer con circuitos eh, integrados, ¿no? Que traigan pues varios MOSFET, en este caso canal N dentro del mismo chip, ¿no? En esos casos, vean que el sustrato no puede ir conectado como está acá, ¿no? Aquí pues esta conexión es incorrecta porque el circuito que yo utilizo para dibujar no tiene los símbolos separados. Hay que aclarar eso, ¿verdad? Pero cuando ustedes trabajen en el LTSpice les va a ofrecer eh, un NMOS de 3 o de 4 pines, ¿verdad? Porque en este caso el sustrato tendría que ir a menos BSS y no a la tensión a la que están las dos fuentes, ¿no? Entonces los dos sustratos tendrían que ir al voltaje más negativo, ¿no? Igual, igual que que en el caso anterior, vean la corriente, pues muy rápido tiende a irse, ya sea eh, por R1 o por R2, que en este caso pues son RD, ¿verdad? Entonces esta sería la corriente de drenaje del transistor 1 y esta la corriente de drenaje del transistor 2, ¿verdad? ¿Ya? Pero el rango es un poco más grande, ¿no? Digamos, el rango de entrada es más grande. Y de nuevo, vean que cuando la diferencia de voltaje entre los dos drenajes, entre las dos compuertas, es cero, es decir, las corrientes son las mismas en los dos transistores. Finalmente, un amplificador con retroalimentación. Ya en este caso es más visible, ¿no? Este es un pequeño amplificador operacional. A la entrada hay un amplificador diferencial, vean. Aquí no hay una fuente de corriente. El papel de la fuente de corriente, pues, es decir, que es el de proveerle una corriente constante a los dos emisores, pues lo hace esta resistencia, ¿no? La trayectoria, aquí ponemos la fuente de señal, la trayectoria de entrada es esta, ¿ya? Pero también la trayectoria de salida pasa por acá. Entonces, digamos, hay una red de retroalimentación que está dada por estas dos resistencias, ¿verdad? Tomamos una muestra de la tensión de salida y la comparamos en la entrada, ¿no? ¿Ya? Este sería un amplificador eh, no inversor.
Entonces la primera etapa es un amplificador diferencial. La segunda etapa es un amplificador emisor común. Aquí no se dejen sorprender porque el emisor está patas arriba. La resistencia de colector es esta. Y la salida es un par complementario. Hay un NPN y un PNP. ¿Ya? Y aquí vamos a poner la carga. ¿Ya? Estas resistencias en parte son para proteger a los transistores para que no se quemen. Estos símbolos acá quiere decir que estos transistores se podrían poner muy calientes. ¿Ya? Ese es lo que representa, ¿verdad? Es decir, hay que ponerle radiadores. Y estas resistencias pues en parte tienen la función de dar una protección contra cortocircuito, ¿no? Pero también eh, su valor de alguna manera determina estos 60 miliamperios que están acá. Este circuito viene de Horowitz, The Art of Electronics. Entonces, Horowitz asume que las caídas son de 0.6 voltios, base emisoria en los diodos, ¿no? Entonces vean, hay 3 caídas en estos 3 diodos y hay 2 caídas en estos 2 transistores. Por lo tanto, la caída de este diodo se reparte en estas 2 resistencias, ¿no? Y si asumimos una caída de 0.6 voltios, de ahí salen esos 60 miliamperios, ¿no? Es una forma ingeniosa de establecer el punto de operación en etapas de salida, ¿no? Bueno, digamos que si al final del curso ustedes entienden las, pues, todos los detalles de este diseño, pues nos podríamos dar por satisfechos, ¿verdad? De que el curso ha sido completado de manera adecuada, ¿verdad? Muy bien, es todo por ahora, ¿verdad? Eh, Les deseo suerte en este curso. Y no solo eso, sino que también les deseo pues que la actual situación pues no los afecte, ¿ya? Es un deseo compartido, así que esperamos seguir trabajando juntos.